Conversamos con Andrés Rojas Jiménez, periodista y editor de la revista Petroguía. Dejamos en el aire el tema de estas acusaciones que hace Brasil de crudo venezolano en sus aguas. Además de esto, han dicho que esto recrudece las tensiones en las relaciones entre ambos países porque, a pesar de que Venezuela pueda negar que esto sea así, Brasil insiste en que deben tener los cuidados necesarios y deben tener los controles necesarios en estos aspectos. Mira, sí, quizás aquí lo lamentable es la falta de transparencia, y la información que yo tengo es que aparentemente no es crudo venezolano, pero el problema aquí se presenta porque usualmente y PDVSA siempre tuvo hasta hace, diría como 6 años, los protocolos de respuesta en caso de derrame, y eso viene a cambiar a raíz de que ocurre lo del famoso derrame en el río Guarapiche, que se intenta, digamos, por fallas internas dentro de la compañía, empezó a haber un proceso de opacidad cuando usualmente todas las compañías mundialmente, con parte de sus procesos industriales y de control de calidad, de valoración y de seguir normativas internacionales, estos procesos tienen que tener absolutamente transparencia y evitar cualquier opacidad. PDVSA lamentablemente ha dado pie para que este tipo de señalamientos ocurran, porque no ha llevado adelante, es decir, cuando ocurren estos procesos en el pasado siempre se daban cuenta, se explicaba lo que se estaba haciendo, y eso no ha ocurrido, te diría que en los últimos 6 años, y eso más bien se ha agravado todo lo que tiene que ver con todos los procesos de normativa industrial también. Y esta es la fecha, por ejemplo, que nosotros conocemos. Desconocemos el informe ambiental de PDVSA del año 2017 y del año 2018. Entonces, eso lleva a que estos tipos de señalamientos que hace Petrobras y en general el gobierno de Brasil tengan sustento dentro de la opinión pública. Claro. Hay otro tema que trascendió también esta misma semana, sobre el volcamiento de una gandola de PDVSA en la Caracas-La Guaira, prácticamente llegando a La Guaira. Había dicho el ministro que le habían cortado los frenos, que había una intención de dañar el vehículo o de hacer daño a la población, de dejar a la población sin el servicio. Pero la gran pregunta es, no sé qué información puedan tener ustedes, ya que además que eres periodista, manejas la fuente petrolera, ¿de qué fue lo que ocurrió allí? Porque una gandola a la que se le cortan los frenos atraviesa toda la Guatires-Guarena, llega hasta La Guaira, y es en La Guaira donde sucede lo que sucede. Parece ser que como investigación no era realmente lo más sensato, ¿no? Mira, hay una realidad con la flotilla, tanto que transporta combustible como la flotilla que transporta gas. Prácticamente está operando la mitad, hay problemas de falla de mantenimiento. Entonces, cuando ocurren este tipo de hechos, es decir, ya se sigue como el mismo protocolo comunicacional de que se dice que es sabotaje, no se avanzan en las investigaciones, los mismos trabajadores que trabajan para la Empresa Nacional del Transporte te señalan en las malas condiciones laborales en las que se encuentran. Ha habido formalmente, es decir, aquí en varias oportunidades de las pocas ruedas de prensa que hay dentro del sector, hemos cubierto conferencias de la dirigencia de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, donde se han hecho señalamientos no solamente vinculados con los bajos salarios, sino las malas condiciones en las que se encuentran, en este caso, las unidades de transporte. Entonces, aquí, sin desmentir, porque desconozco el caso en particular y tengo informaciones encontradas. Entonces me cuesta mucho ahorita decirte, mira, es esto o es aquello, o decir que lo que dijo el ministro es cierto o no es cierto. Pero frente a la realidad que señala el ministro, también hay otra realidad de la falta de mantenimiento en las unidades de transporte. Claro. Ahora, hay un tema también importante, los trabajadores de PDVSA. A los trabajadores de PDVSA han acusado realmente en reiteradas ocasiones que las condiciones salariales son terribles, que las condiciones en las que trabajan no son las indicadas. Pero además de esto, ¿quién queda en PDVSA como directivos de PDVSA, como trabajadores de PDVSA, pero en altos escaños, cuando para nadie es un secreto que en Venezuela ha habido una fuga importante de intelecto en el ámbito petrolero, porque los petroleros venezolanos son muy buscados
a nivel internacional, y tras aquella lista Tascón en aquel momento, tras todas las desmejoras que ha vivido PDVSA, ¿quién puede quedar trabajando en PDVSA? Realmente tenemos a las personas adecuadas para sacar adelante un proyecto petrolero como el venezolano en esta situación tan complicada. Mira, yo no solamente te diría la diáspora, que es una realidad, queda gente valiosa, pero yo a eso le sumo las acciones que ha llevado adelante la Fiscalía y la Dirección General de Inteligencia Militar. Es decir, hemos visto en los últimos tiempos detenciones por parte de la Fiscalía y la Dirección de Inteligencia Militar. Independientemente de cuáles sean las razones, sean ciertas o no sean ciertas, los delitos que se están imputando, ha habido denuncias por parte de los familiares de esos trabajadores detenidos donde se ha agravado todos los problemas internos e incluso de producción de ese personal. Parte de la gerencia que queda tiene temor de tomar alguna decisión porque teme que recibir acciones por parte de la Fiscalía o por parte de Inteligencia Militar. Y hay una realidad que ni los medios de comunicación ni las organizaciones de derechos humanos están atendiendo, que es la de los familiares de los detenidos de PDVSA. Entonces, nosotros, como portal especializado, hemos cubierto algunas conferencias de prensa de los familiares de los trabajadores petroleros detenidos, donde ellos dicen que se enfrentan a una terrible realidad, porque por un lado, por una parte de la población, estos gerentes y estos familiares son vistos como vinculados con el oficialismo porque estuvieron vinculados con PDVSA, y como han sido detenidos tampoco se están siendo atendidos. Entonces ahí hay una realidad que yo me gustaría mencionar y que está agravando enormemente todo lo que es los procesos internos dentro de la industria petrolera. Nosotros tenemos nuestro compromiso diario con la audiencia. Lo invito a contestar los tweets de aquellas personas que desde sus hogares tienen alguna duda, sugerencia o comentario que hacer para con nuestro programa y para con el tema el día de hoy. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez es la responsable este viernes en esta primera entrevista. Así es, Alin, cuando son las 7:08 de la mañana, de inmediato nos corresponde revisar la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Bolívar Divisa. ¿Qué consecuencias internas pueden suceder si el Estado no paga los bonos 2020? Eso es para mí, ¿no? Corremos el riesgo de perder Citgo, que es nuestro principal, la filial de PDVSA en los Estados Unidos. Es decir, ahorita por las sanciones no se están pudiendo colocar crudos dentro del territorio estadounidense, pero una de las razones por las que se compra esa compañía era justamente facilitar ese proceso. Y ahorita lamentablemente quienes se están quedando con ese mercado que perdió Venezuela es Colombia, es Brasil, y es Trinidad y Tobago, y es México. Por su parte, Julio César Rojas le pregunta cuál es el estado de Pequibén. Pasé recientemente por allá y parece una escena del planeta de los simios. Mira, ha habido un planteamiento de ASOQUIN, que es la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, en los cuales señala que todos aquellos insumos que antes se le compraban a Pequibén, ahora ya ni sencillamente hay que importarlo. Ha habido un planteamiento también de ASOQUIN de que se avance en una reforma de la ley petroquímica que permita la participación privada para poder capitalizar los complejos industriales vinculados con el sector petroquímico. Por su parte, Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿cree usted que es posible la democratización de la industria petrolera sin producirse un cambio político en Venezuela? Bueno, no sé qué entienden, no entiendo qué se entiende por democratización, ¿no? Pero lo que sí es indudable es que hace falta una reforma y un cambio en el manejo de la industria petrolera, independientemente de que ocurra o no ocurra un cambio político. El problema está en que a lo largo de estos 6 años del gobierno del presidente Maduro, ha habido intentos de rectificación, pero han sido revertidos. Y yo quiero citar un caso. Es decir, aquí se intentó avanzar con derogar la ley
que estatizó los servicios petroleros en general y que prácticamente ocasionó la destrucción de la costa oriental del lago, dejó sin empleo, y la costa oriental da dolor verla en esa zona. Se intentó avanzar en derogar ese decreto y hubo dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que dijeron que eso era una medida del presidente Chávez y que no se podía revertir. Bien, nosotros vamos a continuar con esta entrevista y yo quiero hablar sobre el ministro Manuel Quevedo. Yo quiero saber realmente cómo se evalúa la gestión del ministro. Fue una designación en su momento correcta por parte del Ejecutivo. Estas acciones que se han tomado desde el punto de vista petrolero en nuestro país, que parecen no tener ningún resultado inmediato, más bien ha caído la producción de petróleo, sobre todo en los últimos tiempos, y hoy no somos ni la sombra de lo que fuimos en algún momento y no producimos ni el 15% de lo que producíamos en algún momento. ¿Cuál es la potencialidad que tiene PDVSA? ¿A dónde puede llegar PDVSA? ¿Y cuál es el alcance que puede tener Quevedo dentro de PDVSA? ¿Realmente él puede llevar a PDVSA a donde la queremos llevar? Mira, el mayor general Manuel Quevedo va a cumplir ahora en noviembre 2 años en la gestión. Cuando él arribó al frente de la empresa, la producción estaba por el orden de 1.900.000 barriles. En este momento la producción está por debajo de 600.000 barriles. Es decir, estamos hablando de una pérdida de 1,5 millones. Y una promesa del presidente Nicolás Maduro de 1.600.000 barriles este año. Totalmente. Es decir, bueno, el ministro Quevedo hasta hizo una misa en PDVSA para ver si se ocurrió un milagro del incremento de la producción. Pero eso no se ha dado. Es decir, eso no ha ocurrido. Él ha tomado decisiones como ha sido la de un decreto que centraliza la compra de servicios. No se ha avanzado en eso. Es decir, hay una serie de factores que, por cierto, digamos, dentro de la argumentación oficial están las sanciones. Indiscutiblemente que las sanciones repercuten porque no hay financiamiento, hay restricciones al mercado, pero es que los problemas vienen de rezagos en materia cambiaria, rezagos en lo que tiene que ver con la contratación de los servicios, no se le pagan a los contratistas, no se le pagan los dividendos a los socios de PDVSA, es decir, y esto es un reclamo que por cierto han hecho prácticamente todas las empresas socias de PDVSA, es decir, aquí estamos hablando de la única empresa estadounidense presente en la actividad petrolera, que es Chevron, ahora, como los chinos y los rusos. Chevron puede desaparecer del país. Sí, ha habido unas declaraciones recientes donde ellos manifiestan la expectativa de que pueda ser renovada la licencia para continuar operaciones, pero de todas maneras es como una espada de Damocles que está encima. Si el 27 de octubre no le renuevan la licencia. Poco tiempo para cerrar la entrevista. Y yo le hacía la pregunta sobre el ministro Quevedo, porque yo he hecho una crítica constante. ¿Qué hace un militar frente a PDVSA? Mira, hay que recordar que el primer presidente de PDVSA era un militar, Rafael Alfonso Rabar, pero con una diferencia. Rafael Alfonso Rabar tenía una trayectoria de gestión y gerencial que prácticamente era totalmente distinta, parecía más de un civil y venía, por cierto, cuando uno revisa la historia del general Rabar, que es uno de esos venezolanos insignes que ha tenido este país, venía de una gestión de gerencia pública que arranca en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La mantuvo Rómulo Betancourt, las continuó Raúl Leoni. El presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno lo designa presidente de PDVSA, es decir, había toda una trayectoria dentro de gerencia pública que lo calificaban para ser el primer presidente de PDVSA. Que no es el caso hoy. No, bueno, es decir, desconozco el currículum del Manuel Quevedo, más allá de que fue ministro de la Vivienda. Y el afán de... Y por cierto, había estuvo el general Lameda, que fue el tercer presidente de PDVSA dentro ya del gobierno del presidente Chávez. Huacaipuro, ¿no? Huacaipuro Lameda. Claro. Lo que pasa es que el caso del general Lameda venía de una gestión dentro del ejercicio de las finanzas públicas con la Fuerza Armada Nacional. Pero esto lo vemos como una constante, no solamente en el tema petrolero, esa necesidad o ese afán, y ya para cerrar, de colocar militares frente a instituciones que realmente no amerita un militar al frente o que no es realmente la figura del militar el que puede sacar esa institución adelante. No, es decir, yo no quiero descalificar yo soy antimilitarista por esencia porque defiendo lo civil, pero porque eres periodista. Y porque soy periodista, ¿no? Y los periodistas somos lo menos
lo menos militarista que hay, al menos considero eso. Yo Pero sí me parece que hay competencias para cada área y Venezuela tiene gente muy competente dentro del ámbito de los hidrocarburos. Justamente por eso hacíamos el comentario, porque sabemos de las competencias que tienen los venezolanos, aquí y afuera. Totalmente. Da gusto ver cómo venezolanos están triunfando en el exterior, dando lo mejor de sí. En los Emiratos, en Guyana, nuestro vecino el año que viene, Guyana, en zonas que todavía son de dudosa origen de a quién pertenecen, pero lo cierto es que Guyana, a partir de marzo del año que viene, comienza a producir petróleo. Le decíamos, felices de que los venezolanos estén triunfando en el extranjero, de que tengamos los mejores petroleros, los mejores médicos, pero también estaríamos mucho más felices de que esos que son los mejores petroleros, los mejores médicos, estén al frente de las instituciones venezolanas, pero parece haber otra intención. Nosotros nos vamos al corte, agradecidos por supuesto con Andrés Rojas Jiménez por su presencia acá en nuestro programa, invitándolos a que en la siguiente parte también se queden con nosotros acá en Primera Página, 7:17 minutos. Vale, gracias.